¿no? Para completar todo lo que vayamos aprendiendo juntos. Estas palabras que leemos aquí las decía el escritor Charles Dickens. Recuerden, el cristianismo consiste en hacer siempre el bien, incluso a quien nos hacen el mal. Hay personas que dicen que el cristiano debe ser una persona amable, una persona sanadora, una gente que sana con la palabra, pero otros piensan que bueno, no al contrario, sino que aún más fuerte la bendición debe ser que un cristiano debe ser un guerrero, orador, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y a lo largo de la historia muchas opiniones han surgido de cómo debe ser el carácter del cristiano. Sin embargo, lo tenemos en las Escrituras, lo describe nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores. Y entre las cosas que debemos aprender es que el Señor pone atención tanto que lo que hay dentro de nuestro corazón como lo que reflejamos hacia los demás. ¿Qué características esperaba Jesús que tuvieran sus discípulos? ¿Estaremos comportándonos nosotros a la altura de aquellos discípulos que trabajaron arduamente para expandir el Evangelio de nuestro Señor? Y Jesús espera que lo hagamos, hermanos. El Sermón del Monte, Mateo lo describe en una colina en el norte de Israel, pero Lucas registra muchas de estas mismas enseñanzas de las que habla Mateo siendo impartidas en un lugar llano. Pero en realidad, hermanos, estos principios que Jesús enseña los presentan los escritores de la Biblia como algo que era importantísimo para que nosotros, los que hemos decidido seguirle, aunque el Señor lo haya repetido, ¿verdad?, en distintas ocasiones, en diferentes lugares, era porque era importante para Él la ética del reino de los cielos, las motivaciones del corazón que reflejaran a un ciudadano del reino de los cielos. Esas actitudes que el Señor espera de sus hijos son asuntos, hermanos, de enorme importancia. Por eso conviene acercarnos con humildad para examinar nuestra propia vida a la luz de estas poderosas palabras. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, toma control, Señor, de nosotros, Padre, de nuestros oídos, Señor, de nuestros labios, Señor, que compartimos aquí tu palabra, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender, Padre, bíblicamente, Señor, y espiritualmente, este mensaje tan claro que tú dejas en tu bendita palabra, palabra por palabra, verso a verso, Señor, para que nosotros comprendiéramos y sigamos comprendiendo qué es lo que a ti te agrada, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a todas nuestras necesidades, nuestros enfermos, nuestros pastores, todas las necesidades de nuestra iglesia y nuestras necesidades personales, mi Dios, para que tomes tu, Padre, en tus manos todas estas preocupaciones, Señor, mientras nosotros avanzamos en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Y comencemos, hermanos, con las bienaventuranzas, poderosas declaraciones de bendición para aquellos que viven bajo el favor de Dios. Esta palabra bienaventurado que Mateo usa viene del griego Macarios, que describe una persona verdaderamente feliz, dichosa y profundamente bendecida por Dios. Bienaventurados, no solo bendecidos, profundamente bendecidos. No una superficial felicidad, porque esa depende de cómo estemos viviendo, de nuestras circunstancias que tengamos. Las bienaventuranzas van a describir las actitudes de quienes pertenecen al reino de los cielos y no van a ser consejos morales, sino van a ser palabras escritas por nuestro Señor Jesucristo describiendo un corazón que ha sido transformado y que Dios bendice. Amén. Entonces,
¿Habrá sido transformado nuestro corazón? Claro que sí, porque vamos paso a paso de la mano del Señor, que nunca, nunca nos abandona. Amén. Y miren aquí en la imagen tenemos eh, como de un lado eh, el antiguo pacto, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y del lado derecho tenemos las bienaventuranzas de Jesús. Vamos a leer la primera parte, que es el verso 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así inició el sermón del monte. Ese sermón que ocupa ese lugar central en el nuevo pacto. La ley del Antiguo Testamento era el antiguo pacto. Las bienaventuranzas, aquí está nuestro Señor Jesucristo retomando ese lenguaje de bendición, pero ahora no solo basado en el cumplimiento externo de mandamientos que se debían de cumplir, sino ahora toca el corazón, una vida transformada por Dios. Así como Dios prometía bendiciones a quienes obedecían su voz, nuestro Señor Jesucristo muestra ahora cómo debemos nosotros vivir para experimentar esas bendiciones, según los valores del reino. Y leamos cómo comienzan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Quiénes iban a ser bienaventurados primero? Los pobres en espíritu. Esta expresión no elogia la pobreza económica ni una baja autoestima. No. Pobres en espíritu, hermanos, describe sí una pobreza extrema de la palabra griega, y es la condición de alguien, hermanos, que reconoce humildemente una pobreza espiritual, pero delante de Dios, admitiendo que necesita al Señor, que depende completamente de Él. Porque, hermanos, recuerden que en ese tiempo los líderes religiosos les caracterizaba una autosuficiencia espiritual y una arrogancia. Por eso Jesús dice que debemos venir humildemente y reconocer esa total dependencia del Señor, no de nuestra sabiduría, del Señor. Ellos pensaban que su justicia, o sea, ellos eran justos, rectos, ellos así lo pensaban, y pensaban que esa justicia provenía de sus obras, pero Jesús muestra que la verdadera relación con Dios comienza así, con humildad, ser pobres de espíritu, renunciando al orgullo, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. Recordemos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Cómo el fariseo oraba con orgullo, mientras que el publicano, el que cobraba impuestos, solamente decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús, cuando cuenta esta parábola, dice al final: os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, perdonado. Dios, sé propicio a mí, por favor, perdóname, porque soy un pecador. Y esta es la clave, hermanos. Fíjese cómo para nosotros recibir a Jesucristo no es solamente venir y hacer una oración del pecador, hermanos. Es rendir nuestro corazón, reconociendo la impureza de nuestro corazón delante de Dios y rogando por ese perdón humildemente. La humildad, hermanos, nos abre la puerta a la misericordia de Dios. Cuando usted le hable a una persona acerca de la salvación de Dios, háblele de su pecado, háblele de la santidad de Dios, y háblele sobre todo de la gracia, de la misericordia
que tuvo el Señor al morir en la cruz por nosotros. Amén. Y pasemos a la siguiente. Dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. y este es el siguiente paso. Pareciera que Jesús nos va llevando en un crecimiento espiritual, que vayamos conociendo espiritualmente cuáles son los pasos para llegar a Él. Después de reconocer nuestra pobreza espiritual, el corazón comienza a entristecerse por su pecado. No solo admitir que le hemos fallado, sino sentir un dolor por haber ofendido a Dios. Por eso tan importante señalar a la gente, somos pecadores. Entonces aquí aparecen unas lágrimas, pero Dios no dice que toda la tristeza es una bendición. Bienaventurados los que lloran, no está diciendo que ser triste es una bendición. Porque hermanos, en el mundo hay muchas lágrimas por pérdidas, injusticias, por sufrimiento. Por supuesto que el Señor nos llama porque Él nos va a consolar. Pero en este punto, el Señor está hablando de el llanto que nace cuando la persona reconoce su condición delante de Dios. Ya lo decía el Salmo 119, 133, cuando decía, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y Pablo lo describe así, la tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Pero también dice Pablo, pero la tristeza del mundo solo produce muerte. A ese corazón quebrantado Jesús le da una promesa extraordinaria. Recibirá consolación. Las lágrimas, hermano, de arrepentimiento nunca son ignoradas por el Señor. Siempre van a encontrar el consuelo de su gracia, de su perdón. El siguiente verso nos dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. con 2 pasos, el orgullo del pecador ha sido quebrantado. El corazón ha pasado por el arrepentimiento. Y aparece una nueva actitud. Bienaventurados los mansos, la mansedumbre. Es que la persona ya no vive dominada por el orgullo, ni la arrogancia como los fariseos, ¿verdad? Tampoco la autoafirmación, ¿no? Ahora la persona depende de someterse a Dios, de tratar a los demás con humildad. El Salmo 37:11 decía, pero los mansos heredarán la tierra, y Jesús sabe esto. Por eso lo dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué precioso cuando recuerda el Salmo que dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La Biblia nos ayuda a entender que la mansedumbre no es debilidad, sino que es ser fuerte, pero bajo control. Como a Moisés, que se le describe como el hombre más manso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O nuestro Señor Jesucristo, que Él a sí mismo dice, ¿verdad? Sean como yo, manso y humilde de corazón. Entonces, ser manso no es ser débil, es saber controlar nuestra fuerza. Responder con paciencia, aún sabiendo que podemos nosotros reventar, ¿verdad? Es confiar en Dios en lugar de reaccionar con orgullo o con violencia. Quienes viven con esta actitud reciben una gran promesa. Heredarán el reino eterno de Dios
y disfrutarán de su paz. A diferencia de los violentos, que en la Biblia muchas veces nos dice cómo intentan dominar al mundo por la fuerza. Los mansos recibirán de Dios la herencia verdadera. Ya ven los conquistadores. Por la fuerza han hecho muchísimas aberraciones contra el pueblo, pero ellos han muerto y han sido castigados. Pero los mansos van a recibir de Dios esa herencia verdadera. El siguiente verso nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Entonces seguimos en el proceso, en ese proceso interior, porque nace de un deseo de vivir como Dios quiere, un deseo profundo, hermanos. Así como el hambre y la sed son necesidades intensas del cuerpo, el creyente comienza a sentir un anhelo genuino por la justicia de Dios, por una vida recta y santa. Y esta justicia no se refiere solo a portarnos bien, se refiere a la justicia que viene de Dios mismo, a reconocer su santidad. Cuando hacemos esto, en nosotros nace ese profundo deseo por ser justos delante del Señor. Y esa justicia solo la pudimos recibir a través de Cristo nuestro Señor. Como dice 2 de Corintios 5:21, Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ser justos, no tenemos nosotros la capacidad, la facultad de ser justos, pero es Jesucristo, por medio de su sacrificio fue ofrecido por nosotros, que nos justifica delante del Señor, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso el seguidor de Jesús no se conforma con la injusticia también en el mundo, ¿verdad? No se conforma y sufre por esas injusticias y por eso tiene hambre. Y él mismo busca vivir conforme a lo que es bueno y lo que es recto. Y Jesús da otra promesa maravillosa: serán saciados. Dios mismo satisface ese deseo transformando la vida de quienes lo buscan. Entonces estas primeras 4 bienaventuranzas nos llevan a meditar que así como Dios transforma el corazón con estas palabras, a través de la pobreza espiritual, reconociendo nuestra necesidad de Él, a través del lloro y el lamento, porque nos lleva a ver la justicia de Dios, la santidad de Dios, y nos duele, nos hace llorar por nuestro pecado. No nos sentimos dignos delante de Él. También nos lleva a un cambio de actitud, la mansedumbre. Y todo esto a añorar con hambre y con sed la justicia, vivir rectamente delante de Dios. Yo quiero ser justo y recto delante de Dios. En cierto sentido, el camino del arrepentimiento hacia una vida nueva es lo que nos está enseñando el Señor. ¿Qué es la bendición para cada uno? ¿Cómo la asociamos cada quien, hermanos? ¿Con el éxito? ¿Con el bienestar? ¿O con los valores del reino de Dios? Aquí está una pregunta para nosotros para meditar. La siguiente parte nos habla de acciones. Y vamos a estar estudiando Mateo 15 del 7 al 12. Las primeras bienaventuranzas, vimos, ¿verdad?, cómo Dios va transformando el corazón. Y estas otras nos muestran cómo ese corazón ya transformado va a vivir en este mundo. Dios cambia primero lo que somos por dentro y luego ese cambio se debe reflejar en cómo nos preocupan los demás, su salvación, su bienestar, todos los atributos que tiene el Señor en nuestra vida van a reflejar
a ese Dios al que amamos, ¿verdad? También cómo enfrentamos la vida también va a reflejar a ese Dios al que amamos. Así lo decía Santiago. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Un hombre que ama al Señor va a ser misericordioso como lo es, pero a veces va más allá de dar cosas. Todo tiene que reflejar nuestro corazón. Entonces, seguir a Dios transforma el corazón y esa transformación siempre va a producir resultados visibles en nuestra vida. Y vamos a leer el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Así es, hablábamos de la misericordia. Los seguidores de Jesús van a vivir marcados por la misericordia porque fuimos alcanzados por ella, porque Jesús, porque Dios nuestro Señor tuvo misericordia de nosotros. No fuimos aceptados por Dios por ser buenos, sino por su gracia y su compasión. Por eso, si nosotros hemos recibido misericordia, debemos mostrar esa misericordia a otros como una respuesta natural a lo que Dios ya ha hecho en nosotros. No porque debemos, sino que el corazón transformado nos va a llevar a ser misericordiosos con los demás. Y cuando vivimos así, Dios sigue derramando su misericordia, no como un pago, sino como parte de un ciclo de bendición. Más adelante en el mismo sermón Jesús refuerza esto que acabamos de leer, cuando nos enseña del perdón, y el perdón recibido y el perdón ofrecido, porque están muy conectados con la gracia de Dios. Verso 8, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Con estas palabras Jesús resalta la importancia de una pureza en el corazón, más allá de lo que se ve. Debe de estar adentro de nuestro corazón. ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Que me vean? ¿O de verdad hay en mí ese anhelo de servir al Señor? Muchos líderes religiosos se enfocaban en la apariencia, en la limpieza exterior. Jesús aquí nos está hablando del corazón. Él desea que nuestras acciones reflejen nuestro interior real. Seguirlo con esta clase de pureza moral y espiritual trae una promesa gloriosa. Un día veremos al Señor cara a cara. A veces, hermanos, en la vida cristiana podemos juzgar a otros muy fácilmente. Ah, no, esa persona es así porque es hipócrita, es esto, es lo otro. Solamente Dios, que conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. ¿Ves? Y vamos al verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Este verso 9 nos habla de que parte de nuestro llamado como cristianos es ayudar a otros a encontrar la paz con Dios. No solo la paz, desde luego que en el corazón esa paz va a ser un resultado, pero lo primero es encontrar la paz con Dios. Esa misma paz que nosotros recibimos cuando Él nos perdonó, como dice la Escritura, también en 2 de Corintios 5:18, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces esta paz, este pacificador, tiene ese llamado de invitar a la gente a que conozcan y se reconcilien con Dios. No solo en lo espiritual, hay que trabajar, hermanos, activamente para sanar relaciones, resolver conflictos, promover esa armonía con Dios nuestro Señor, con toda la gente que vivimos. Cuando vivimos como pacificadores, el mundo, hermanos, puede reconocer en nosotros el carácter de Dios y también entender que somos verdaderamente sus hijos.
Sí, es un llamado a hacer la paz con Dios, pero también es un llamado a que nosotros vivamos en paz con el mundo. El verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Y Jesús concluye las bienaventuranzas diciendo esto, hablando pues de la persecución. Pero esta promesa es la misma que reciben los pobres de espíritu, recordándonos que la verdadera recompensa no es una recompensa terrenal, es una recompensa eterna. En los siguientes versos, vamos a leerlos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 11 al 12. De pronto la palabra persecución, eso suena opuesta a la bendición. ¿Cómo puedo sentirme bendecido cuando me siento tan agobiado por la persecución? Vivir alineados con la palabra de Dios, hermanos, siempre, inevitablemente nos va a poner en conflicto con los valores del mundo. Jesús ya lo sabe y reconoce que ser rechazados, criticados, maltratados por causa de la fe es algo real. Pero nos llama a no desanimarnos, al contrario, nos anima a regocijarnos, sabiendo que Dios ha prometido bendecir y honrar a quienes pertenecen fieles a Él, aún en medio de la oposición. Y advierte que sus seguidores van a ser objeto de burla, de persecución, de falsas acusaciones por su causa. Pero deja una instrucción sorprendente. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús está recordando que no van a estar solos. Los profetas del Antiguo Testamento fueron tratados de la misma manera. Años después los apóstoles también comprobaron esto, hermanos. Es duro llevar la palabra de Dios. Tras ser interrogados, azotados, amenazados, dice la palabra, salieron gozosos, como registra Hechos de los apóstoles, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ellos salieron gozosos. Entonces la persecución no es una señal de fracaso. Vamos bien, es la confirmación de la fidelidad de Dios. Meditemos un poco, hermanos. ¿Rendir el corazón o endurecer nuestro carácter frente a la persecución? Hermanos, Jesús nos está recordando en otras palabras que no debemos de buscar la aprobación del mundo, sino que debemos vivir alineados con Dios, depender de Él humildemente, porque eso nos va a mantener sensibles al pecado. Y por eso es el llanto del que habla en las bienaventuranzas. Nos habló de la mansedumbre que nos enseña a responder sin violencia. Nos habló del hambre de justicia. Afirma esto que vale la pena permanecer fieles porque aunque tenga un costo, Dios es fiel. La misericordia, la búsqueda de pureza del corazón, buscar la paz. Todo esto parece que va en contra de lo que el mundo hace, porque en muchas partes no se comparten estos valores. A veces lo hacemos porque nos vean, a veces lo hacemos simplemente por llevarnos, pero nuestro corazón no está dispuesto. Por eso cuando tú lo haces de corazón, no hay sorpresa de que la gente te persiga, te señale, te diga hipócrita, te diga muchas cosas. Pero Jesús nos consuela y nos acompaña eternamente. Por eso, cuando llegue el rechazo, recordemos sus palabras. El reino de los cielos es nuestro.
Afirmemos esta identidad en Él, confiemos en su justicia y alegrémonos no por ser rechazados o perseguidos en sí, alegrémonos por seguir los pasos de Cristo y de todos los que fueron fieles antes que nosotros. La siguiente parte, influencia piadosa, la sal de la tierra. Así que los creyentes, hermanos, tenemos una misión: llevar el evangelio al mundo, y eso implica estar presentes tanto en la sociedad, pero sin ceder ante la presión cultural. Por eso Jesús habló de la sal y la luz, para recordarnos que nuestra fe debe influir, iluminar y reflejar el carácter en todo lugar. Leamos el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal siempre ha sido un producto muy valioso. En aquellos tiempos se usaba para conservar alimentos y para darle sabor. En aquel entonces no existía la refrigeración. La sal era fundamental para evitar que la comida se descompusiera. Era esencial para la vida diaria. Jesús dice que como la sal, sus discípulos tendrán una influencia real en el mundo. Y así como la sal preserva, el creyente da testimonio con su vida y puede frenar la corrupción moral. La sal preserva de la corrupción, ¿verdad? Pero el creyente puede frenar la corrupción moral y dirigir a los hombres hacia el orden y la justicia del reino de Dios. La sal solo cumple su función, decía el Señor, cuando entra en contacto con lo que toca, ¿sí? Los cristianos no estamos llamados a vivir en una isla, sino estamos llamados a vivir en medio de la sociedad, bien atentos, con discernimiento, rechazando las ideas que diluyen la verdad de Cristo y del Evangelio. No se trata de que vayamos a pelearnos con todos los filósofos del mundo. Se trata más bien de vivir de forma diferente a lo que contradice la enseñanza de Cristo. Y también Jesús advierte que la sal puede volverse insípida. La sal era recogida cerca del mar Muerto, pero no era pura. Estaba mezclada con minerales y con arena. Y cuando la parte salada se disolvía con la humedad, quedaba un polvo sin sabor y inútil. Esta idea, hermanos, es que así como la sal no es que deje de ser sal, sino que pierde su sabor, pierde su efecto, así también con nosotros, hermanos. Nuestra vida se puede diluir con los valores del mundo si dejamos de vivir con coherencia y con verdad delante de Dios, y empezamos a mentir con facilidad, empezamos a usar malas palabras, empezamos a corrompernos, pues vamos a perder la influencia que nace de una fe fiel. Nosotros debemos de tener fe, ser fieles a aquel que nos ha salvado y nos ha llamado a un camino diferente. ¿Qué tipo de interacciones con el mundo podrían poner en riesgo nuestra influencia cristiana, hermanos? Esto significa que debemos vivir conforme al Evangelio. Podemos estar presentes en el mundo, pero no debemos ceder a la presión cultural. Ni tampoco debemos, por complacer a la gente, presentarles un mensaje diluido. Porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Sino el pecado. Jesús habló con una mujer samaritana con compasión, pero sin suavizar la verdad.
¿verdad? Le señaló su pecado. Entonces, sí debemos de vivir una manera distinta, mostrando con nuestra vida que en Cristo hay perdón, en Cristo hay transformación y en Él encontraremos la vida eterna. Amén. Pasemos a la siguiente. La obra transformadora de Dios. Cuando Jesús declaró, ustedes son la sal de la tierra, estaba declarando una identidad, hermanos. Nosotros somos la sal de la tierra. Eso somos para Jesús. No dijo intenten ser la sal de la tierra. Ustedes son esa sal que transforma lo que toca. Esa sal que influye no por su capacidad personal, sino por estar unido a nuestro Señor Jesucristo. En la imagen vemos que podemos ser rechazados, algunos van a aceptar el Evangelio, otros inevitablemente van a rechazarlo. Pero habrá algo en sus corazones. Ante el Evangelio, hermanos, nadie permanece verdaderamente neutral. Algunos van a tener corazones transformados y otros se van a resistir, pero en ambos casos la presencia fiel del discípulo habrá cumplido su propósito. Ustedes son la sal de la tierra. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Y ahora vamos a la luz. Hacer brillar nuestra luz, porque esta también es parte de nuestra identidad. No estamos llamados a existir solamente en un mundo oscuro, sino estamos llamados a impactarlo. Cuando estamos en un lugar completamente oscuro, incluso una luz pequeñita de un cerillo puede traer alivio y orientación cuando no vemos nada. Así quiere Dios que sea nuestra vida una luz, aunque sea pequeñita, en medio de una oscuridad espiritual. Porque esa luz va a impactar la verdad cuando refleje la gracia de Dios, el perdón de Dios, la verdad de Dios y el carácter de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a leer el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Después de explicar lo de la sal de la tierra, Jesús declara que ellos son la luz del mundo. Esa luz que disipa la oscuridad, y esa es la tarea de cada cristiano. Difundir el amor de Cristo, difundir la gracia del Señor y vivir de una manera que dé testimonio de su justicia. Una manera que muestre la justicia de Dios en este mundo tan confuso. Una vida diferente en este mundo que moralmente no está firme. La moralidad es muy ambigua en este mundo, pero cuando alguien es recto, cuando alguien es honesto, esto llama la atención y esto es diferente, y ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros demos. Amén. En el versículo 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así, hermanos, los seguidores de Jesús somos como una ciudad que está sobre un monte que no se puede esconder. Las ciudades antiguas en aquel tiempo eran construidas con una piedra caliza blanca, encima de montes, de colinas. Entonces se reflejaba su luz en la noche. Y también había lámparas que reflejaban los caminos, ¿verdad? Para los viajeros que se encontraban lejos. Y esta es la luz, esta es la imagen que usa Jesús para enseñar, así como nosotros debemos ser esa luz, no esconder nuestra fe, no ser como alguna vez vi un título de una película, Cristiano de la Secreta,
Era cristiano el hombre los domingos, pero sábado, fines de semanas, él estaba en los bailes, estaba en su vida acá muy disipada. Era un cristiano de la secreta. No, nosotros no somos llamados a esconder nuestra fe, a estar en ser cristianos secretamente. Estamos llamados a vivir de una vida que demuestre el compromiso que tenemos con Él. Y luego nos dice además en el verso 15, nadie pone una lámpara encendida debajo de un canasto, porque sería igual de confuso o ridículo que un cristiano intentar esconder su fe en Jesús. Es que no se puede. ¿Cómo podemos saber si estamos escondiendo la gracia que hemos recibido? Aquí el punto número 1 nos dice, cuando un cristiano recibe perdón, pero no perdona. Es como si actuáramos como si esa gracia no hubiera transformado nuestro corazón, todavía guardando rencor, todavía portándonos mal. El número 2 dice, cuando cree en el Evangelio, pero no vive conforme al Evangelio, eso quiere decir, vive sin coherencia. Confesamos a Cristo, pero en el trabajo, en la casa, en las redes sociales actuamos igual. Entonces esa luz de nuestro Señor no se nota. El punto número 3, cuando calla por temor. Hay muchos que callan, no quieren decir que son cristianos. Les importa más el que dirán o encajar. La gracia entonces se vuelve privada cuando fue dada para reflejarse. La gracia no fue dada para que se esconda. La gracia es el perdón, y eso es lo que está necesitando el mundo, saber que puede ser recibido delante de Dios. Lo único que necesita es arrepentirse y venir al Señor, conocer su palabra, conocer lo que está bien, lo que está mal. Cuando vivimos por la aprobación humana, en lugar de vivir para la honra de Dios, esa luz empieza a cubrir. Nos importan más otras cosas que dar testimonio del Señor en nuestras vidas. Cuando pierde la compasión, hermanos, estos son solo unos ejemplos, así que este estudio nos está invitando a que vivamos para Él, mostrando, como decía Santiago, buenas obras que brillen inevitablemente para que todos los que la vean glorifiquen a nuestro Padre Dios que esté en los cielos, así como dice el verso 16. Que glorifiquen al Señor cuando ven nuestro comportamiento. Amén. Cuando ellos encuentran una luz, una ayuda, un consuelo. Así debemos de vivir, y sobre todo que seamos valientes en decir, soy cristiano, porque el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha salvado. Y ya estamos por terminar. La ley que se cumple. Muchos estudiosos bíblicos dicen que Jesús habló del Antiguo Testamento como 280 veces. Y todo porque saben que, hermanos, Él consideró la importancia de explicar el valor de la ley del Señor y cómo Él, Jesucristo, la iba a cumplir. Jesús dice, vamos a leerlo por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Con sus enseñanzas que traía Jesús, muchos equivocadamente pensaban que este era un mensaje nuevo. Jesús quiere aclarar lo importante. No vine a abrogar la ley, es decir, no vine a abolirla, no vine a quitarla, no vine a dejarla sin validez. Por el contrario, afirma, he venido a cumplirla, a llevarla a su propósito completo. Lo que el Antiguo Testamento anunciaba,
hoy va a encontrar esa realización en Él. La ley mostraba que el pecado requería un sacrificio. Jesús vino a entregar su vida como ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. El Mesías prometido, la expiación que Dios había anunciado desde el principio. Esto también nos ayuda a entender por qué en el Antiguo Testamento encontramos muchas verdades que se compaginan con el Nuevo Testamento. Son importantes para hoy. El Antiguo Testamento es importante, es necesario leerlo para comprender plenamente el plan de Dios. Recuerden, hermanos, cuando aquí en estas mismas clases estuvimos viendo las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirma Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia. Por eso los principios y enseñanzas que Dios reveló desde el principio siguen ayudándonos ahora. Porque la grandeza de la obra de Cristo y el alcance de su gracia se refleja aquí, con Él, con el cumplimiento del Señor. El verso 18 añade una afirmación aún más fuerte cuando dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La jota, hermanos, era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde, un pequeño trazo que distinguía las letras. Así Jesús nos está diciendo, ni el detalle más pequeñito de las escrituras va a perder su validez. También explica, esto permanecerá hasta que todo se haya cumplido. Como la historia de la salvación tiene este propósito. ¿Sabe qué? Revelar el plan de Dios completamente. Dios reveló promesas, mandamientos, profecías a lo largo del Antiguo Testamento para que apuntaran el cumplimiento de su plan. Por eso la ley no desaparece simplemente. Esa ley completa su propósito en Jesucristo. Ese sacrificio es el Cordero de Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del Cordero, entendemos plenamente esta promesa anunciada, ¿verdad? Y como Cristo es el Cordero de Dios y lo entendemos. Aquí el expositor nos deja unas preguntas. ¿Cómo explicaría usted, hermano, el papel del Antiguo Testamento a un nuevo cristiano? Le diría a usted, hermano, no se preocupe, usted lea nada más el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, aquí esto nos lleva a meditar cuán necesario es leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una cosa que podemos decirle es que el Antiguo Testamento es el fundamento de nuestra fe, porque allí conocemos el carácter de Dios. En los salmos, en las escrituras, entendemos también el problema del pecado y también vemos la promesa de un Salvador. Esto nos prepara el corazón para comprender quién es Cristo y por qué su obra es tan necesaria y tan gloriosa. La siguiente pregunta, ¿cuáles son algunas maneras de aplicar lecciones importantes del Antiguo Testamento en nuestros días? Bueno, pues podemos aplicar esas enseñanzas aprendiendo de los ejemplos buenos del Antiguo Testamento y de los ejemplos malos del Antiguo Testamento, como el hombre puede fallar, puede cumplir y también puede fallar. Así como nosotros podemos fallar, pero nosotros debemos confiar, ¿verdad?, en la fidelidad de Dios en medio de las pruebas, obedeciendo sus principios morales y recordando que sus promesas apuntan a Jesucristo nuestro Salvador. Ya no vivimos bajo esa ley moral, pero estos principios nos enseñan también que hombres del Antiguo Testamento se parecen mucho a nosotros, pero nosotros ahora vivimos
eh, en esta fe de que aunque fallemos, Dios nuestro Señor nos perdona a través de Jesús, del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor. Amén. Y la última parte, otro nivel de justicia. Dijo el Señor, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Él nos mostró con su vida que su objetivo era seguir los mandatos de su Padre. Y vamos a leer ahora Mateo 5:19. Permítame tantitito, nada más voy a ver. Ahí está. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es otro nivel de justicia, hermanos. Para Jesucristo no hay ningún mandamiento que sea insignificante. No podemos clasificar los pecados como poco importantes o muy importantes. Para Dios, todo lo que Él manda es importante. Dios quiere que tengamos una vida completamente alineada con su voluntad. Y vamos a leer la siguiente parte. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres. Como dice, dos cosas importantes, que quebrante y que enseñe. Otra vez está apuntando a los fariseos, pero debemos levantar las antenas. También nosotros aquí estamos incluidos, ¿verdad? El enseñar es una gran responsabilidad porque quien enseña influye en las almas. Quien desobedece y enseña a desobedecer va a hacer normal el pecado, lo va a normalizar, va a diluir la palabra del evangelio, porque además influye en lo que los escuchan. No podemos minimizar su palabra desobedeciéndola porque afectamos a otros espiritualmente. Y Santiago, el hermano del Señor, enfatizó eso cuando dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros y sabiendo que recibiremos mayor condenación. No quiere decir, hermanos, que no enseñemos a otras personas. No, nos está diciendo que tengamos cuidado de nuestro testimonio ante los demás. Jesús dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque la verdadera grandeza en el reino no depende de su apariencia religiosa, porque les digo, está apuntando otra vez a los estudiosos de la ley, ¿verdad? Lo más importante era obedecer y enseñar desde un corazón rendido al Señor. Y, bueno, aquí algunas pequeñas anotaciones que hice. Y vamos a leer la última palabra. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que los haga y los enseñe. Al vivir bajo los mandamientos de Dios, honramos su nombre, lo conocemos a Él. Por eso hasta que aprendemos a vivir sometidos al Señor, entonces deberíamos enseñar. Primero deberíamos vivirlo para honrarlo y luego guiar a otros y hacer lo mismo. Porque todo cristiano está llamado a hacerlo, a conocer al Señor, a vivir sus mandamientos, a vivir como Él nos enseña y a enseñar a otros el Evangelio. Y el Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, los fariseos, ahora sí los menciona el Señor. Ellos parecían un modelo máximo de justicia. Todos sabían que ellos estaban representando a Dios. Sin duda, esta afirmación que Jesús hizo debió haber impactado a los que lo escuchaban. Muchos sabían que el problema de los fariseos era que su justicia era solo externa, pero no lo decían. Reglas, rituales, apariencia. Entonces Jesús corrige
No son reglas, es otro nivel de justicia, una justicia que nace desde dentro con sinceridad, una vida transformada que produce obediencia de corazón, una vida que es íntegra, fiel al Señor, con una conducta recta delante de Él. No es competir por la justicia de los fariseos, es abandonar esa justicia superficial y recibir la justicia que Él nos da, que Él provee, porque esa justicia, hermanos, nos va transformando desde dentro. Amén. ¿Cómo podemos asegurar, hermanos, de que nuestra justicia supera la de los fariseos? No son cosas, no es hacer más cosas. Comenzando por el corazón, no por la apariencia. No enfocados como ellos, ¿verdad? ¿Obedezco porque me ven o porque de verdad amo a Dios? Obedeciendo por amor, no por obligación, porque la justicia del reino nace en el corazón como gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y también siendo coherentes con lo que enseñamos, con lo que hablamos. Santiago nos ha recordado, ¿verdad?, esa responsabilidad de quienes enseñan e influyen en otros, porque todos, hermanos, simplemente por decir que somos cristianos, se espera de nosotros una vida con integridad. Y también, hermanos, depender de la justicia que Cristo provee. No podemos nosotros producir la justicia que solamente Dios provee, esforzándonos nosotros. Necesitamos la transformación que Cristo nos da. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo el que transforma el corazón. Lo recibimos su justicia y luego vivimos conforme a ella. ¿Amén? Y bueno, ¿qué nos dice el Señor? Dice el resumen final: nuestras actitudes internas y acciones externas muestran la intención verdadera de nuestro corazón. Jesús dijo que cuando hacemos brillar su luz, la gente del mundo verá nuestras buenas obras y alabará a Dios. Somos sus representantes, faros de esperanza y justicia en la oscuridad. Y parte de hacer brillar su luz significa defender los principios morales del Antiguo Testamento, porque no se limitan a un tiempo o una cultura específicos. Jesús no vino a eliminar las leyes del Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlas.